es importante hablar sobre lo que es el proceso penal y el cumplimiento del debido proceso. Cuando hablamos del debido proceso, tenemos que referirnos a lo que son las garantías, los derechos que corresponden sobre todo a la víctima y al procesado. Pero también el debido proceso tiene que ver con lo que son los principios que son aplicables al proceso penal y que están regulados tanto en la Constitución de la República del Ecuador, en los convenios internacionales de derechos humanos y en las leyes que se encuentran vigentes y que forman parte del marco jurídico interno, es decir, de nuestro país. Cuando hablamos de las garantías, debo referirme fundamentalmente a las siguientes. Una de las garantías fundamentales, básicas en un proceso penal, es el derecho a la defensa, que tiene tanto la víctima como el procesado. Los dos sujetos procesales, que son la esencia, tienen que tener sus propios abogados defensores y ellos tienen que ser escuchados en las audiencias que se lleven a cabo durante todo el proceso penal y también a través de escritos que deben ser enviados a través de sus abogados patrocinadores. Este derecho a la defensa se clasifica en dos grandes aspectos. El derecho a la defensa técnica, que le corresponde exclusivamente a su abogado defensor, fundamentalmente del procesado, quien debe ser un conocedor del derecho, no solo del derecho penal, sino también del derecho que es aplicable al proceso penal y fundamentalmente que tiene relación con el juzgamiento de una persona que ha sido atribuida el cometimiento de un delito por parte de la Fiscalía General del Estado. Este derecho a la defensa también se complementa con el derecho a la defensa material, que lo ejerce de manera exclusiva el procesado. Y este último tiene que ser escuchado de manera verbal o escrita en las diferentes fases y etapas del proceso penal, ya que en ningún momento el juzgador puede dejarlo en indefensión. Y es así que el juzgador tiene la obligación de preguntarle en cada una de las audiencias, como último aspecto, si el procesado quiere hacer uso del derecho a la última palabra. Y ese derecho a la última palabra corresponde lo que es el ejercicio del derecho a la defensa material. Este derecho, que constituye una garantía fundamentalmente, porque así lo dispone la Constitución y los convenios internacionales, en ningún momento puede ser limitado. Y por eso es que la Constitución de la República, en su artículo 76.7 y en sus diferentes literales, fundamentalmente en los literales A, B y C, habla que el derecho a la defensa es algo que no se le puede limitar al procesado ni a los otros sujetos procesales. Y cuando se encuentra frente a un problema el juzgador, en este caso, si aparece un nuevo abogado defensor del procesado y este dice que no conoce sobre el caso, es decir, que no le han dado el tiempo y los medios necesarios para poder preparar la defensa, la audiencia necesariamente tendrá que ser declarada fallida. Se señalará un nuevo día y hora a fin de que se lleve a cabo esta audiencia, sea cual fuese, ya sea las audiencias que se llevan a cabo dentro de la primera etapa del proceso penal, que es la instrucción fiscal. Esta comienza con una audiencia de formulación de cargos, ya sea en delitos flagrantes o no flagrantes, pero también puede darse una serie de audiencias, como por ejemplo reformulación de cargos, o también puede ser que se presenten audiencias en las que se va a pedir que se revisen las medidas cautelares personales y reales, fundamentalmente la prisión preventiva. Cuando ésta se la ha ordenado, esta puede ser revocada, puede ser suspendida o puede ser sustituida. Pero para que se solucionen estos problemas jurídicos, necesariamente hay que convocar a las correspondientes audiencias.
y será en estas audiencias donde interviene el defensor técnico y luego de fundamentar jurídicamente la petición, en este caso sobre la prisión preventiva, será el juzgador quien tenga que decidir, pero previo a eso tiene que preguntarle al procesado, que tiene derecho a la última palabra, es decir, derecho a la defensa material, y nadie le puede negar este derecho que es esencial en un proceso penal. Y de allí, en cada una de las audiencias que se lleven a cabo en el proceso penal, ya sea en la segunda etapa, en la etapa de juicio y en la impugnación a través de los diferentes recursos que franquea la ley, ya sean estos recursos horizontales, verticales, ordinarios y extraordinarios que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, deberá ser escuchado sin ninguna limitación el procesado, porque ese es el derecho a la defensa material. Sin esa defensa material y al no poderse intervenir por limitación, ya sea de un sujeto procesal o del propio juzgador, le estarían generando una indefensión. Y la consecuencia jurídica de la indefensión es la nulidad de todo lo actuado, violando esta garantía máxima que es el derecho a la defensa. Pero también es necesario hablar de otra garantía fundamental, que es la motivación de las resoluciones y sentencias que dictan los jueces en las diferentes etapas del proceso penal. Si no están motivadas, significa que no se ha dado la explicación correspondiente en un lenguaje jurídico adecuado, digerible para los sujetos procesales y para todas las personas, para que se entienda qué es lo que se está decidiendo. Si se está dictando una sentencia condenatoria, se indicarán los motivos, las razones. Es decir, se hablará del hecho, de las pruebas que han aportado cada uno de los sujetos procesales y de las normas jurídicas aplicables al caso concreto, para luego al final, en la parte resolutiva, decir que se dicta una sentencia condenatoria y determinar la pena privativa de libertad y las demás penas accesorias que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y cuando se dicta una sentencia que se ratifique el estado de inocencia, también se analizará el presupuesto fáctico, las pruebas aportadas por los sujetos procesales, y la conclusión tendrá que ser concordante con esas pruebas, es decir, que al no haberse probado la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado, se debe dictar sentencia ratificando el estado de inocencia. Pero además de estos dos presupuestos, es necesario aclarar que el juzgador también tiene la obligación de ratificar el estado de inocencia cuando, si bien es cierto que se ha probado el delito con las pruebas suficientes y no se ha probado de manera certera sobre la responsabilidad del procesado, el juzgador, al tener duda razonable, tiene la obligación de garantizar la presunción de inocencia del procesado. En consecuencia, dictará una sentencia ratificando el estado de inocencia, y de estar privado de su libertad, en la misma audiencia que se resuelva sobre la ratificación del estado de inocencia, se ordenará su inmediata libertad, para lo cual se girará la correspondiente boleta de excarcelación. Estas como dos garantías esenciales dentro del proceso penal, pero también es necesario referirnos a lo que es el principio de la tutela judicial efectiva, que tiene tres ámbitos de aplicación: el acceso a la justicia que tienen todas las personas, el cumplimiento del debido proceso, y dentro del cumplimiento del debido proceso están los derechos y garantías del procesado y de la víctima, y también están los principios del debido proceso. Cuando hablamos de lo que significa el debido proceso, es necesario hacer referencia que si hay un presupuesto fáctico, es decir, que se cometió una infracción, es necesario que se llegue a determinar su tipificación en toda su extensión, con todos los elementos constitutivos del tipo penal. Pero a más de ello, es necesario aplicar todas las normas de carácter procesal que permitan desarrollar el proceso penal hasta llegar a su conclusión de dictar la sentencia que corresponda, ya sea una sentencia ratificando el estado de inocencia o una sentencia condenatoria. Todo esto tiene que ir concatenado con lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto en nuestro país el derecho penal se encuentra constitucionalizado,
Y si está constitucionalizado, el juzgador tiene la obligación de aplicar no solo las normas legales, sino también las normas constitucionales y también las normas que están constando en los convenios internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es parte. Toda esta normativa jurídica, sumada a la doctrina y a la jurisprudencia que nace de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional a nivel del país, así como también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será tomada en consideración por parte del juzgador. Y el cumplimiento de todos estos elementos durante el proceso penal significa cumplir con el debido proceso. Pero también decíamos que corresponde a lo que es la tutela judicial efectiva los principios del debido proceso. Y en el proceso penal debemos conocer a ciencia cierta que existe una serie de principios que deben aplicarse en el desarrollo del proceso penal, pero los más esenciales, los que son fundamentales en el desarrollo de este proceso penal, son el de inmediación, el de contradicción, el de publicidad, con las excepciones que el caso amerita y de acuerdo a lo que dispone la ley y la Constitución, el principio de legalidad, el principio de igualdad procesal, el principio de lealtad procesal, el principio de buena fe, el principio de contradicción, el principio de proporcionalidad en cuanto a determinar la pena que se le va a imponer al infractor, tanto la pena privativa de libertad como las penas no privativas de libertad, pero también se considerará el principio de proporcionalidad en la regulación de las medidas cautelares de carácter personal y real. No es únicamente entonces para que se debe tomar en cuenta el principio de proporcionalidad para fijar o modular la pena privativa de libertad y las demás penas accesorias, sino también para resolver y determinar las medidas cautelares de carácter personal y real. Por lo tanto, para ordenar la prisión preventiva siempre se debe tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, el principio de racionalidad y sobre todo el principio de excepcionalidad. Estos principios son los rectores para ordenar la privación de la libertad de una persona, pero también tiene que considerar otros aspectos que se relacionan con el proceso penal y las medidas cautelares extremas como es la prisión preventiva, pues en este caso se considerará además que se trata de una medida de última ratio y que al no existir otro mecanismo para tenerle presente al procesado en el juicio y para que cumpla la pena en el caso de que se le dicte sentencia condenatoria, se podrá ordenar esta medida cautelar que es de carácter excepcional como es la prisión preventiva. Pero también se deberá tomar en cuenta lo que dispone la doctrina, esto es, el peligro de fuga. Cuando no exista peligro de fuga, así se cumplan los requisitos que establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, el juez no está en la obligación de ordenarla, pues es necesario que se cumplan entonces con lo que dispone la ley, con lo que dispone la doctrina, la jurisprudencia y las directrices dadas por los organismos de la máxima justicia nacional e internacional, así como lo que establecen los tratadistas respecto del peligro de fuga. Y solo así se podrá ordenar esta medida extrema de última ratio llamada prisión preventiva. Caso contrario, el juzgador deberá ordenar medidas alternativas a la prisión preventiva. En Ecuador tenemos una serie de medidas alternativas, entre ellas tenemos la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante una autoridad que puede ser ante el juez o el fiscal o cualquier otra autoridad, el arresto domiciliario, que consiste en que la persona que no está en posibilidad de estar en un centro de rehabilitación social con prisión preventiva, esta tiene que ser sustituida y fundamentalmente en 4 casos: en personas de la tercera edad, en respecto de mujeres embarazadas, en cuanto a las personas que sufren enfermedades catastróficas y de las personas que tienen discapacidad de más del 50%. En este caso, el juzgador deberá sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Estas son las medidas cautelares esenciales que deben tomarse en cuenta para sustituir o como medida alternativa a la prisión preventiva ordenarlas por parte del juzgador. Además es necesario
considerar que en cada una de las etapas del proceso penal debe cumplirse la igualdad de armas. Esto es, que tienen el derecho a la defensa y a intervenir en el proceso penal en igualdad de condiciones, tanto el fiscal, la víctima, como el procesado, que está acompañado siempre de su abogado defensor, de su defensor técnico. Pero esto no es suficiente como para garantizar el cumplimiento del debido proceso, pues será el juzgador, cuando se viole algún derecho o alguna garantía de algunos de los sujetos procesales, fundamentalmente de la víctima y el procesado, tiene la obligación de dirigir las audiencias en cumplimiento de las normas legales, constitucionales y supranacionales. Por lo tanto, señores, es necesario que consideren todos estos aspectos en el momento de administrar justicia en materia penal. Y cuando hablamos de los recursos, ya sea en los recursos horizontales, sobre todo en la aclaración y ampliación, también deberá ser escuchado por escrito tanto el fiscal, el procesado o la víctima que se sientan perjudicados con una decisión judicial. Pero también existen otra clase de recursos que son esenciales y tienen el carácter de verticales, como es el recurso de apelación y el recurso de hecho cuando no ha sido aceptado un recurso, en este caso que puede ser el recurso de apelación, habiendo sido propuesto de manera legítima, de manera legal, el juzgador, al no tener conocimiento de la norma, es negado. En este caso, el que sea afectado por la negativa del recurso de apelación tiene derecho a proponer el recurso de hecho, para que luego de analizar este recurso, el juzgador superior analice y llegue a conocer y resolver el recurso principal, que en este caso sería el recurso de apelación. Este recurso de apelación hay que proponerlo ante el mismo juez o tribunal que dictó la sentencia, para ante un tribunal superior, que generalmente es un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia correspondiente. Este tribunal de la Corte Provincial es el que tiene que conocer y resolver previo el cumplimiento del debido proceso, y al final decir que se acepta o no se acepta el recurso de apelación, o se acepta de manera parcial, y modificar la sentencia en los casos que así amerite, tomando en consideración que cada uno de los casos son diferentes, así sean del mismo tipo de delitos. De la sentencia de segunda instancia se puede proponer el recurso extraordinario de casación, que se lo hará ante la Corte Provincial, pero para ante la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Y este recurso, que es extraordinario, solo permite corregir los errores de derecho cuando se ha violado la ley, ya sea por indebida aplicación, errónea interpretación o violación expresa de su texto. Es decir, que en la sentencia, luego de la audiencia correspondiente que se lleve a cabo en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, se deberá corregir estos errores de derecho, ya sea por la fundamentación realizada por el recurrente, y de no ser o de ser errónea esta fundamentación, el tribunal de esta Sala de lo Penal de la Corte Nacional tiene la obligación de casar la sentencia de oficio si así llega a determinar que existen errores de derecho en la sentencia impugnada. Una vez que se ha dictado la sentencia en casación, la misma se ejecutoría y hay que enviar al tribunal ejecutor, que es el tribunal de primera instancia, el que debe ejecutar la sentencia. De haberse dictado sentencia condenatoria, se girará la correspondiente boleta de encarcelamiento para que el procesado, y ya a ese momento procesal sentenciado, vaya a cumplir la pena privativa de libertad en un centro carcelario determinado por la ley y la Constitución de la República. Y en el caso de que se haya ratificado el estado de inocencia, se ordenará que cesen todas las medidas cautelares y reales. Además, es importante considerar que existe otro recurso extraordinario, como es el de revisión, y este recurso de revisión procede cuando existen sentencias condenatorias ejecutoriadas, es decir, que ya son firmes, y se lo puede proponer en cualquier tiempo. No importa que el procesado o el sentenciado ya haya cumplido la pena, o incluso ya no esté dentro de un centro carcelario,
o simplemente ya haya fallecido. Sus familiares tienen el derecho de proponer este recurso extraordinario de revisión para reivindicar el buen nombre de su familiar. Este recurso solo permite corregir errores de hecho y existen 3 causales. La primera, cuando existen 2 sentencias que sean contradictorias. Segundo, cuando aparezca la persona que se creía muerta. Estas 2 causales casi son imposibles de proponer los recursos. Se dan de manera excepcional. Es decir, que existe una sola causal que determina el Código Orgánico Integral Penal que se puede proponer el recurso de revisión. Esto es cuando el procesado ha sido sentenciado en base a testigos o documentos falsos o en base a informes periciales maliciosos o errados. Esta es la única causal por la que se puede realmente proponer el recurso extraordinario de revisión, que se lo debe proponer ante el tribunal de primer nivel para ante un tribunal de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, donde se practicará nuevas pruebas que deberán ser anunciadas en el escrito de fundamentación del recurso de revisión. Todo esto debe ser analizado en el curso de Derecho Procesal Penal, que es la parte esencial, es decir, la materialización del derecho penal. Pero no es únicamente necesario que conozca el juzgador y los sujetos procesales del derecho sustantivo, sino también el derecho adjetivo, el derecho constitucional y el derecho supranacional, así como la jurisprudencia y la doctrina que debe ser concordante con la legislación vigente en nuestro país. Todo esto significa garantizar la seguridad jurídica que está determinada en el artículo 82 de la Constitución de la República, es decir, que deben existir normas claras, públicas, precisas, previas, que deben ser aplicadas por los juzgadores con el fin de garantizar una transparente administración de justicia, donde deben intervenir jueces independientes, imparciales y competentes. Esta debe ser una real administración de justicia al servicio de la sociedad ecuatoriana.